Alfredo Speil es un conocido líder en la formación de política y programas ecológicos y medioambientales. Estudió economía en la Universidad de Chile con maestrías y doctorados en la Universidad de Rhode Island y Wisconsin. También graduándose en la Universidad de Harvard con un MBA por ejecutivos, además de programas de finanzas y comunicaciones. Gracias a eso, ocupando varios cargos en el Banco Mundial, consideramos el primer economista ambiental. En lo que respecta al mundo espiritual, Speil es la madre del budismo que representa la autoridad de la doctrina, es decir, maestro espiritual. En 2005 fundó el Instituto Samburu para la Transformación Humana. Desde su jubilación del Banco Mundial, se ha desempeñado como asesor y consultor internacional en materias de economía, medio ambiente, espiritualidad y ética. En 2013, el Partido Ecologista Verde de Chile le proclamó como su candidato para las elecciones presidenciales de ese mismo año. Ha recibido numerosos premios a nivel internacional, entre ellos el Embajador por la Vía de la Paz en 2001, el Senador del Mundo en 2002, Mensajero de la Paz en 2002, Premio Consejero Supremo del Foro Budista en 2004, el Diamond Peace Award en 2005, entre otros. La crisis del agua es un espejo de nuestra crisis de vida. La crisis del agua es un resultado de nuestra crisis de conciencia. La crisis del agua es un estado de nuestra sequía ética, moral, como nación. Alfredo Speil. Muchísimas gracias. Creo que este es un momento muy importante para ustedes los jóvenes. Y es un momento que demanda conciencia, demanda responsabilidad y también demanda un poco de osadía, de atreverse. Yo quisiera comenzar diciéndoles que cuando yo tenía la edad de los más jóvenes de acá, el mundo era muy diferente. Por ejemplo, en esa época nunca se hablaba de la globalización, se hablaba del mundo. El fenómeno de la globalización no existía. En términos de población, ustedes están con 7.000 millones de habitantes. Cuando yo tenía la edad de los más jóvenes, no había ni 1.000 millones de habitantes. Había muy pocas ciudades en el mundo que tenían más de 1 millón de habitantes. La demografía del planeta es totalmente diferente. El tema ambiental no era tema. Yo entré en el tema ambiental en los años 60 y la gente decía, pero estás loco. ¿De qué estás hablando? Tienes la cabeza caliente. Estás defendiendo los pájaros. ¿Para qué defiendes los pájaros? ¿Por qué luchas por los bosques nativos? ¿Qué tiene que ver eso con el ser humano? Hoy día ustedes están en el medio de una forma de crecimiento económico y social, en el medio de las limitantes ecológicas. Quien no entiende que son las limitantes ecológicas las que van a dirigir el modelo económico, no entienden nada. Y ustedes tienen que levantarse, entenderlo, tienen que proclamarlo, tienen que luchar por la naturaleza. La pobreza en mi época era mayor que hoy. Sin embargo, la concentración de riqueza que existe hoy día es inaceptable. Yo quisiera decirle a ustedes cuáles son las tendencias del mundo de hoy. ¿Y por qué voy a hablar de las tendencias? Son muchas, pero como el tiempo apremia, no voy a poder tratarlas todas. ¿Por qué voy a hablar de las tendencias? Porque serán estas tendencias en el fondo lo que va a dirigir la vida de ustedes. Una tendencia importantísima es que el mundo se está moviendo de un debate de lo individual, del yo, a lo colectivo. La humanidad hoy día es un colectivo. Se nos obliga a pensar juntos, a trabajar juntos, a resolver juntos. La problemática del ozono, la problemática del cambio climático, la problemática de la biodiversidad no la resuelve Chile solo. La tienen que resolver los conciertos de los países. Y ustedes han visto cómo este sistema no está funcionando. No está funcionando porque los países aún dominan los organismos internacionales llamados organismos mundiales. Estos organismos internacionales como el Banco Mundial, como las Naciones Unidas,
no son organizaciones realmente planetarias. Son organizaciones en que los países defienden sus propios intereses. Piensen ustedes en los debates que se ha dado recientemente sobre el cambio climático, en que un país entra, se retira, Estados Unidos se va, entra, Canadá entra, se va, y nadie se hace responsable de nuestro colectivo. Una segunda tendencia que existe en el mundo de hoy es que en mi época, después del término de la guerra mundial, yo soy un baby boomer, nací el año 47, tengo 67 años. Nosotros los baby boomers vimos crecer lo material. Imagínense ustedes que durante mi propia vida yo vi el primer avión DC-3 que aterrizó en Los Cerrillos, en Santiago. En mi época no había computadoras, no había calculadoras. Las calculadoras que usábamos cuando ya teníamos como 18 años eran unas máquinas inmensas que podían producir 5 funciones. Y he pasado en una vida hasta la computadora, los iPhones, los iPads y todas estas cosas. Pero hoy día el mundo no puede quedarse en la cantidad, no puede quedarse en cuánto crece la torta, sino que tenemos también que preocuparnos de la calidad. Y esto significa un gran cambio de mentalidad. Y si ustedes no hacen ese cambio de mentalidad, no lo va a hacer nadie. Mi generación no lo está haciendo. Otra cosa importante es que estamos pasando del tema de la explotación. Estamos explotando las cosas. Nosotros sacamos, extraemos, estamos en la era extractiva como si estuviéramos en la época de las cavernas. Ustedes van a entrar a la era de la conservación. Yo he venido hablando sobre este tema por muchísimos años y quiero decirles que el tema de la conservación por mucha gente ha sido ridiculizado en la campaña presidencial. Por ejemplo, decir, mira, el modelo sustentable no produce crecimiento, el modelo sustentable no produce empleo. Eso es falso. Produce crecimiento de otra manera, produce empleo de otra manera, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que hoy viene el tema de la calidad. Otra tendencia es que yo estaba en el mundo con fronteras. Ustedes viven hoy día el mundo sin fronteras. Ustedes pueden agarrar el computador y conectarse con un amigo en China. Ustedes están pasando del mundo donde yo era, tomábamos mucho tiempo, el mundo de la demora. Ustedes están pasando al mundo instantáneo. Ustedes lo quieren ahora. Cuando yo era joven, uno de mis grandes ídolos en la vida era mi abuelo materno. Y mi abuelo materno fue uno de los precursores del cine y la fotografía de este país. Y él era un fanático de ir al cine. Y como yo también era su nieto preferido, a mí me llevaba al cine todos los fines de semana. Y antes de la película venían una serie de cortometrajes. Y uno de esos cortometrajes se llamaba El mundo al instante. Y El mundo al instante era un cortometraje para que nos informáramos en Chile que las Olimpiadas habían dado lugar hace un mes atrás, de que el campeonato de fútbol de Europa había sido ganado por Alemania hace 2 semanas atrás, y había que esperar el mundo al instante para saber lo que pasaba en el mundo. Hoy día ustedes tienen más información de lo que tu conciencia puede procesar. Yo quisiera decir también de que ustedes están pasando del mundo del simple saber, del yo sé, al mundo del ser. La tendencia hoy día es el mundo de la autorrealización del ser. Estamos pasando de lo meramente material a lo no material. Por lo tanto, los conceptos, la arquitectura humana
la forma de impartir educación tiene que cambiar radicalmente. Solo una muestra, un botón, para quien cree que esto es un poco esotérico. Cuando yo era un joven economista, los indicadores humanos y sociales de las Naciones Unidas eran un volumen de este ancho. Comercio, consumo, producción, importación y exportación, todo material. Hoy día, si tú vas por el Google a ver los indicadores económicos, sociales de Naciones Unidas, son volúmenes de este ancho, en que se habla desde el producto material hasta la felicidad. Ustedes no pueden quedar fuera de ese camino. Ustedes no pueden quedar fuera de estas tendencias. Hoy día, el título de esta conferencia es la sustentabilidad. 2 puntos, la responsabilidad planetaria de los jóvenes. Y esto tiene 3 elementos fundamentales: la sustentabilidad del desarrollo, la responsabilidad planetaria y los jóvenes. Y si ustedes me lo permiten, yo voy a hablar en la misma secuencia sobre este tema y después concluyo con algunos llamados. ¿Les parece? Vámonos por la sustentabilidad. Antes de entrar en las definiciones de la sustentabilidad, yo creo que es muy importante que nosotros pensemos en forma fácil, en forma distendida, de los temas que trata este gran paraguas de la sustentabilidad. ¿Y por qué quiero hacer eso? Y vayan pensando ustedes, vayan tratando de sacar esta adivinanza que le estoy poniendo a ustedes en su pensamiento. ¿Cuáles son los temas que trata la sustentabilidad? Si tú tuvieras que escribir un libro, si tú tuvieras que ser una profesora, un profesor en un currículum, si tú tuvieras que ir a un debate. ¿Por qué te digo esto? Porque en la campaña presidencial había gente que me decía a mí: don Alfredo, el tema de la sustentabilidad es muy interesante, pero vuelve en 30 años más. Otra gente me decía: qué bien que habla usted, don Alfredo, pero yo encuentro que esto de la sustentabilidad es muy esotérico. Y yo le decía a ellos: ¿qué tiene de esotérico? Y aquí voy con los temas. El agua que tú bebes. ¿Qué tiene de esotérico el aire que tú respiras? ¿Qué tiene de esotérico la biodiversidad alrededor tuyo? Esencial para tu vida. ¿Qué tiene de esotérico discutir, planificar el tema de los recursos naturales? Tanto no renovables como es la minería, como los recursos renovables como son la pesca marítima, los bosques nativos, la tierra, los suelos. ¿Qué tiene de esotérico que ustedes como jóvenes le pongan atención al cambio climático? ¿Qué tiene de esotérico que ustedes se preocupen que se rompió la capa de ozono, fuente fundamental de cáncer, y el hoyo más grande de la capa de ozono está sobre el sur de Nueva Zelanda y sobre Chile? Cada vez que se prende un motor en Nueva York, nosotros en Chile sabemos lo que está pasando con el cáncer en las personas y el cáncer en los animales. ¿Qué tiene de esotérico proteger nuestros bosques nativos? Proteger los chilenos, el ADN nuestro. Otra gente más cínica me decía a mí: don Alfredo, fíjese que la gente no tiene conciencia de lo que usted está hablando. Yo le decía: ¿qué arrogancia tienes tú para atribuirte conciencia? Y decirme a mí que el pueblo no tiene conciencia. ¿Cómo te atreves tú a decir eso? Y otros me palmoteaban la espalda y me decían: don Alfredo, no se enoje, estamos en Chile. Y yo le decía: cuando tú me dices estamos en Chile, ¿tú te conseguiste un ticket para el estadio de la destrucción del país? ¿Qué me estás diciendo con eso? Por lo tanto, yo diría que es muy importante el tema de la sustentabilidad, y la gran definición de la sustentabilidad la dio Gro Brundtland.
Yo no sé si ustedes conocen a Gro Brundtland. Gro Brundtland fue primer ministro de Noruega, una mujer extraordinariamente inteligente, que el año 1987 salió con una definición de desarrollo sustentable que decía lo siguiente: una sociedad es sustentable cuando es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin destruir la capacidad que deben tener las generaciones futuras también de satisfacer sus necesidades. Y el gran elemento de Brundtland fue reconocer los derechos que tienen las generaciones futuras, que tienen ustedes. Y ese fue el gran tema de los años 80 y 90. Yo también osé de poner mi definición de desarrollo sustentable, que va mucho más allá de lo natural, de lo ecológico, que incluye lo económico, que incluye lo social. El famoso triángulo de la sustentabilidad. Y yo me acuerdo que en el Banco Mundial, el año 1987, yo puse en un documento, en vez de hablar de ecología y medio ambiente, yo puse el término capital natural, dándole categoría de capital a la naturaleza. ¿Y cuál fue la respuesta? Este no es un término que exista. Nosotros los economistas nos reconocemos. Tuvo que ir hasta el vicepresidente del Banco Mundial para aprobar o rechazar el término capital natural. Eso no les puede pasar a ustedes. Ustedes no pueden quedarse sentados mirando cómo el aparato productivo destruye el medio ambiente, cómo las políticas nacionales piensan que el medio ambiente es un tema más. Mira, hablemos del medio ambiente, hablemos de la sustentabilidad como si fuera el postre. La sustentabilidad es una manera de pensar. La sustentabilidad no es tan solo un estado de desarrollo económico de un país. La sustentabilidad es una forma de vivir en el planeta. La sustentabilidad es una colección de valores, particularmente el valor de la interdependencia. Interdependencia. Todos estamos en conexión. Y ese gran valor de la interdependencia me ha hecho a mí proclamar que las políticas económicas y sociales del país deben ser seleccionadas y juzgadas, no solamente en su impacto del ser humano como forma de vida, sino en todas las formas de vida del planeta. No pueden haber políticas económicas y sociales que solamente favorecen al ser humano y no favorecen a todas las formas de vida. Yo les hago un desafío: que se lean la encíclica del Papa Francisco. Es su primera encíclica, porque la otra la hizo con Benedicto. Esta encíclica se llama Laudato Si, y la encíclica está dedicada 100% al medio ambiente. Una crítica brutal al sistema neoliberal, una crítica brutal al sector privado empresarial, una crítica brutal a los valores del mundo moderno. Y el Papa hace una conexión extraordinaria entre el medio ambiente y la pobreza, entre el medio ambiente y la espiritualidad. Y yo les he dicho a mis hermanos católicos y cristianos que les han entregado un blueprint de extraordinario poder, porque ahí están los desafíos. Sin embargo, para muchos, hablar de la sustentabilidad incomoda. Hablar del medio ambiente incomoda. Es como algo que prefiero no discutir este tema. Hasta ahora no he visto ninguna respuesta formal de aquellos que son llamados por la encíclica a responderle a la encíclica. Quisiera decir también de que esto necesita de grandes cambios en la educación, de grandes cambios en la gramática social y en la gramática política. Primero, tienen que cambiar ustedes la noción de bienestar. ¿Qué significa bienestar para ustedes? ¿Es solo tener, acumular? ¿O hay algo más en ustedes que es parte del bienestar? Segundo,
Tenemos que cambiar la noción de la naturaleza. Mucha gente piensa que la naturaleza es una cosa, es un recurso que hay que extraer. La naturaleza es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, y la tierra tiene tanta inteligencia como yo, como tú y como todos. Hay muchos que todavía, en su forma arcaica de pensar, piensan que la naturaleza es menos inteligente que el ser humano, lo que se llama la teoría de la inteligencia diferenciada. Y para aquellos de ustedes que piensan que es así, y que esta propuesta que estoy haciendo de que la naturaleza es igual que tú, yo te diría, mira, a partir de ahora, no tomes más jugo de zanahoria. Porque mientras más jugo de zanahoria tomas, a nivel ultramolecular, donde se produce el intercambio entre la naturaleza misma de la zanahoria y tú vas a terminar con la inteligencia de la zanahoria. Si tu alimentación no tuviera la inteligencia natural, realmente tú serías una persona de otra forma, con otra inteligencia. Por eso que me preocupan las semillas transgénicas, que no son naturales. Por eso me preocupa la alimentación, y lo dije en la campaña presidencial. Porque ahí está la base de tu inteligencia, ahí está la base de tu conciencia. Y finalmente tenemos que cambiar nuestra idea de que el tema de la sustentabilidad, de los recursos naturales, de la ecología, es solo un tema material y no espiritual. Es fundamental la naturaleza para el avance espiritual de la humanidad. Imagínate, en el sur están cortando bosques nativos con ADN de 3000 años. 3000 años. Y los cambian por un ADN de 15 días. Yo no sé, no tengo evidencia científica de lo que eso significa, pero en mi estado meditativo yo lo veo, es un desastre total. Hay tanta insensibilidad en el ser humano hoy, por la toxicidad de los alimentos, por la falta de espiritualidad, de que no tenemos ninguna sensibilidad, de que en este mismo instante se está cortando un árbol de 20.000 años en el Amazonas. No tenemos esa capacidad. El segundo tema es la responsabilidad planetaria. Y seré muy corto en esto, para dejarle tiempo para las preguntas. Hoy día ya no podemos pensar solamente en la responsabilidad que tiene esta escuela con ustedes. No podemos pensar solamente en la responsabilidad que tiene esta escuela con el barrio. La responsabilidad que tiene esta escuela con Chile. La responsabilidad que tiene esta escuela con el mundo entero. Yo admiro la escuela italiana, una de las escuelas más antiguas del país. Una escuela extraordinaria en que este grupo de cultura se atreve a invitar a visiones diferentes, se atreve a invitar a pensamientos diferentes. Eso es lo que verdaderamente es la educación. Hoy, en que todo está en el Google, ¿qué tipo de educación vamos a entregar? Vamos a repetir el Google para que te ahorres el tiempo. Un profesor te va a venir a repetir el Google porque tú no tienes tiempo para ir a verlo. La responsabilidad planetaria existe hoy, es tan importante, y en diciembre viene prácticamente la última discusión mundial sobre el cambio climático, porque ha sido un fracaso durante los últimos 20 años. Yo me acuerdo que en la última intervención que tuve sobre este tema fue en el protocolo de Kioto, que fracasó completamente. Y yo sentado decía, oye, pero yo debo estar loco. Porque si toda esta gente dice no al protocolo de Kioto, una de las personas que ganó el premio Nobel fue el grupo de cambio climático, y habían varios, eran como 6. Y una de las personas era una argentina, especialista en clima. Y ella me dijo, Alfredo, aunque se cumplan todas las condiciones del protocolo de Kioto, no logra nada para el cambio climático. Imagínate tú esa frase. Que estamos a puñetazos los países, porque no, que aquí, que mi crecimiento, que mi bienestar, por un protocolo que si se hubiera sido cumplido completamente ni siquiera cambia el clima.
Esta tormenta del norte, amigos míos, esta tormenta del norte que se repite, ¿ustedes creen que es al azar? Estas tormentas que hay en Chile, en el valle, ¿no es cierto?, del Maipo, esas tormentas eléctricas, esta enfermedad, esta gripe que tengo yo, ¿ustedes creen que viene de dónde? Mira, es viral, como diciendo muchas gracias. ¿De dónde nacen las enfermedades? Cada vez más complejas. Tenemos una responsabilidad y para eso, esta responsabilidad planetaria, yo estoy proponiendo al mundo la creación de un organismo internacional planetario, ciudadano para el medio ambiente y la ecología. ¿Aló? ¿Alguien detrás de la puerta? No sé, llevo mucho tiempo en eso y nadie me contesta. Yo hice un llamado a los premios Nobel. Ningún premio Nobel contestó. Y yo me pregunto, disculpa, ¿a qué vamos a contestar? Finalmente, para terminar, quiero hablar de ustedes, los jóvenes. Este no es un puntapié en la mesa del ajedrez. Pero quiero decirle a ustedes que a mi generación le ha costado mucho entender este tema. Le ha costado mucho decirse a sí misma, soy responsable, me hago responsable. Cuando yo estuve en la campaña política en Calama, yo le pedí a mis compañeros que me llevaran al río Loa y la respuesta fue, don Alfredo, a esta altura del mapa no hay río Loa, se acabó el río Loa. Hay que despertar hoy día, tienen que despertar. Y yo quisiera que la escuela sea una escuela verde, una escuela realmente verde, en la energía que utiliza, en los currículum que tiene, en las acciones sociales que hace. Que la escuela italiana se transforme en el referente nacional para toda la escuela. Que la escuela cree un parlamento de estudiantes, y profesores y empleados para el medio ambiente. Que la escuela sea el centro de asesoría sobre este tema. Y rector, esto no es tan difícil. Esto no es una cosa imposible. Yo puse en el Facebook como 73 medidas, o 63 medidas, que uno puede tomar una o la otra para hacer una escuela verde. Y yo vivo en Ningüe, donde nació Arturo Prat, en Chillán, hacia la cordillera de la costa, y mi escuela respondió inmediatamente y estamos haciendo un trabajo para hacer de la escuela de Ningüe una escuela verde. Hoy todo está en cambio. Quien se queda sentado está perdido. Ustedes, como jóvenes, tienen 5 posibilidades. La primera es que tú no veas el cambio. Conozco muchos de eso. La segunda posibilidad es que tú veas el cambio y niegues el cambio. Yo tengo muchos en mi familia así. Oye, pero lo estás viendo. No he visto nada. Primero, no ves el cambio. Segundo, ves el cambio y lo niegas. Tercero, estás permanentemente contra el cambio. Eso hay muchos, me tienen cansado. No hay nada propositivo, todo es negativo. El cuarto es que seas víctima del cambio. Y quiero decirle a ustedes, ¿cuántas víctimas hay en el norte ahora? ¿Cuántas víctimas hay en Brasil? En tantos países del mundo, víctimas de enfermedades económicas, que son el resultado de la economía, que son el resultado de la irresponsabilidad planetaria. No ves el cambio, niegas el cambio, estás en contra del cambio, eres víctima del cambio. Y el quinto es que seas la arquitecta o el arquitecto del cambio. Hoy he venido aquí
para pedirles a ustedes que sean arquitectas y arquitectos del cambio para un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a avanzar a las preguntas, así que por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, que vaya levantando la mano. Allá, ya voy por allá. Hola, buenas. Tenía una pregunta para usted, señor Sey. Primero le quería dar las gracias por lo que nos acaba de decir y le quería preguntar cuál es su postura frente a la energía nuclear. ¿A la qué? A la energía nuclear. No. Pero... ¿Por qué? Por el motivo del... Me imagino que por el desgaste ecológico. Un poco broma lo que te dije, pero fui categóricamente negativo respecto a eso, porque yo creo que las políticas económicas y sociales tienen que cumplir con otros principios cuando estamos hablando de estos temas. Y un principio fundamental es el principio precautorio. Es decir, a ver, te lo pongo como un ejemplo. Tú eres papá, tienes un bebé y tú no sabes si este alimento realmente le va a hacer bien o no tienes la evidencia científica. Tú como padre automáticamente, y yo soy padre, hemos aplicado el principio precautorio. No, esto no. Oye, mira, aquí esta comida, no te la comas. No, ¿se han dado cuenta de eso? Que hay un principio precautorio. Ese principio precautorio solo necesita de guts, necesita de vientre, necesita de convicción. En el caso nuclear, yo he visto en el mundo, he tenido dos experiencias muy grandes y yo he sido extraordinariamente, no sé, de buena suerte porque he estado cerca. Chernobyl, en Rusia. Chernobyl. Depende de qué lenguaje utilizas, pero digamos Chernobyl. Yo he estado con gente que sufrió de eso. Niños que están completamente liquidados. A mí me tocó contribuir a un programa para recuperar niños que fueron completamente liquidados por la explosión nuclear. Y el segundo caso que todos ustedes han vivido, y hemos tenido suerte porque podría haber venido por el Océano Pacífico, que es el caso de Japón. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de Rusia, países avanzadísimos. Nosotros somos un país telúrico. Entonces yo digo, si yo soy mandatario de este país, si yo estoy gobernando para todos ustedes, no para los que votan por mí o no votan por mí, o los que tengo que imponerle el principio precautorio de este tema, y yo he dicho hasta este momento, absolutamente no. Muchas gracias. ¿Cómo piensa usted que se pueden reemplazar las semillas transgénicas? Porque aunque son muy malas y tienen muchas desventajas, igual producen algo, o sea, son buenas como para el desarrollo de la agricultura, pero son muy malas. ¿Cómo piensa usted que se pueden como reemplazar? Porque, o sea, todos los países están pensando como ya en el crecimiento, pero ¿de qué otra forma, aunque sea muy difícil, como reemplazarla? Muy bien. Te agradezco también esta pregunta, me parece una pregunta muy de ahora, muy de este minuto. Te felicito por la pregunta. Quiero decirles que este es un tema súper serio. Este es un tema súper serio. La gente dice cosas en la gramática social que son inconcebibles.
oye, mira, es que hay mucha gente pobre, entonces tenemos que alimentarlo de semillas transgénicas. Como diciendo, la gente pobre tiene que aceptar las enfermedades. Porque son pobres, tienen que comer mal. Porque son pobres, tienen que sufrir los impactos de las semillas transgénicas. Y aquí no solamente rige el principio precautorio, hay suficiente evidencia científica de los impactos negativos que tiene la semilla transgénica. Y les voy a decir una cosa, y yo espero que ustedes como jóvenes tomen el bastón y cambien esto. Nosotros somos más un país imitativo que un país creativo. El otro día yo tenía un debate con una persona, emprendedor, mira, emprendimiento, era una comida así de amigos jóvenes, muy jóvenes, así que mucho más jóvenes que yo, emprendedores, y yo le dije, mira, ¿cuántos millones y millones de dólares se han gastado en emprendimiento en nuestro país? No me acuerdo las cifras, pero eran impresionantes. Y yo le digo, ¿dónde está el Nokia? ¿Dónde está el Nokia? Y tenemos un Nokia, algo que realmente podamos decir, mira, el emprendimiento ha producido todo esto. Yo no digo que los emprendedores, esto no es una crítica a los emprendedores, por favor, eso sería simplemente vulgarizar lo que estoy diciendo. Mi hijo es un emprendedor, ya a empresario. Él inventó un aparato con un teléfono celular que permite monitorear la pesca marítima artesanal para evitar que la pesca artesanal agarre las tortugas. En este momento están en México. También hay muchas caletas en Chile que tienen esa tecnología de él para monitorear qué pescados se sacan, de dónde se sacan y darles un sello azul o un sello verde para que puedan exportar. Y le ha ido muy bien a los pescadores y también a él. Por lo tanto, esta no es una crítica a esto. Pero quiero decirte que estas semillas no pueden ser el confort de nosotros como imitadores. Ya hay muchos países en el mundo que han eliminado eso. Chile mandó a Alemania, creo que, no sé, 7.000 kilos de miel. El año 2014, 2013. En que Alemania la rechazó porque las abejas habían libado en flores cuyo origen era semilla transgénica. Ya hay muchos países que no aceptan esto como nosotros somos suficientemente inteligentes para encontrar formas reales de aumentar la oferta de alimentos para todo el mundo sin necesidad de crear alimentos que destruyan a la humanidad. Yo tengo 67 años y sigo haciendo estas propuestas radicales para despertar a los adultos y a la juventud, para que sepan, tengan autoestima y seguridad de que todo lo que ustedes quieren se puede. En un momento de la campaña política, yo dije, Chile debería ser todo agricultura orgánica, ser el país de salud por excelencia, y nosotros tomar ese mercado mundial, demostrarle al mundo que es posible producir para la salud. Mucha gente, Bueno, si tú quieres ese mundo, espera hasta que Alemania decida algo, no sé. Si tú quieres, te sientes muy independiente, pero no vas a hacer nada hasta que Estados Unidos no lo haga. Estados Unidos no lo va a hacer porque Monsanto no lo va a hacer. Ustedes tienen ese futuro que arreglar, tienen ese futuro que construir. No la semilla transgénica. No es necesario la semilla transgénica para producir alimentos para todo el mundo. Eso es una falacia que no te la entren, porque cuando te entró es muy difícil de salir. Era que si usted propone que... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Acá. Que
en Santiago, por ejemplo, hay mucha contaminación. Y los riegos que están en Santiago son contaminados con la propia lluvia. ¿Cómo usted propone que eso se mejore? Porque la lluvia, por producto de la contaminación del aire, ya contamina los productos que se cultivan. ¿Cómo usted propone que eso se mejore si por naturaleza? Gracias. Por naturaleza la comunidad de Santiago está contaminada. Sí. Mira, tu pregunta es súper difícil de contestar. Y te quiero decir eso antes de contestarla, porque es una pregunta que requiere realmente que todos nosotros nos sentemos alrededor de una mesa a hacer ciertos acuerdos que son muy difíciles de lograr. Porque cada elemento que tú pones en la mesa significa un cambio de poder económico y un cambio de poder político. Entonces, mi respuesta es una respuesta, yo te diría, que por una parte recoge lo que yo escucho en las calles, porque yo paso mucho tiempo en las calles, escuchando a la ciudadanía. Y por otra parte, mis limitadas aptitudes profesionales. Yo creo que el tema de la contaminación en Santiago, primero, va mucho más allá que el control de las patentes de los automóviles y la circulación. Segundo, yo creo que tenemos que saber cuál es el origen de estas particuladas y ponerle un nombre a la contaminación. Oye, mira, esto viene de tal fábrica. Pero lo digo no con un sentido de perseguir a la fábrica, lo digo con un sentido de ayudar a la fábrica. Por ejemplo, en la reforma tributaria, mi propuesta era la misma propuesta de subirle los impuestos de primera categoría de 20 a 25%, pero yo agregaba otra cosa, yo agregaba una huella de carbono, y que si la empresa estaba dispuesta a bajar su huella de carbono, que le bajaran los impuestos. O sea, crear incentivos para que realmente se resolviera el problema. Tercero, nosotros no podemos pensar de que el tema ambiental solo debe ser tratado por una organización, por un ministerio. Tiene que estar en todos lados. Yo le he hecho propuestas a líderes diciéndole que si nosotros resolvemos el tema ambiental en la infraestructura de nuestro país, las ciudades, los caminos, las carreteras, los puentes, las termoeléctricas, etcétera, etcétera. Si nosotros resolviéramos esos problemas, resolveríamos el 90% de este tema. Cuarto, aunque parezca académico, pero lo digo con autoridad, el análisis económico que se hace muchas veces de las decisiones públicas es extraordinariamente limitado. Yo estaba en contra del embalse La Punilla y me ha costado una enormidad conseguirme los papeles por cómo se aprobó eso. Tiene que haber un documento con todos los beneficios económicos y sociales, alguien tiene que haber puesto una tasa de descuento, un precio, etcétera, etcétera. Me fue imposible, me conseguí pedazos a través de las cortes. Un amigo mío se las conseguía a través de los juicios. Y en una reunión de campesinos en la montaña, casi en el límite con Argentina, en el río Ñuble, yo le pregunté a la persona que promovía este proyecto de parte de la autoridad de que me dijera cuál era el valor del agua que ellos habían puesto como para hacer este embalse. Y me dijo, es un valor social. No me dijo este es el valor económico del agua, sino que me tiró esa frase gramática y resulta que yo, en mi época de profesional joven, yo fui experto en evaluación social de proyectos en el Banco Mundial. Y él creyó que eso me satisfaría a mí. Yo le dije, perfecto, ¿cómo lo calculaste? Silencio total. Entonces esto de la evaluación es muy importante. Quinto, tenemos que pensar en Santiago de otra manera. No podemos seguir, es como ir al sastre, te quedó mal el terno,
y le cortamos un poquito. Mira, no te quedó bien, le cortamos otro poquito. Esto necesita una solución estructural. Y hace 3 años atrás, en la Escuela de Verano de la Municipalidad de Santiago, 3 arquitectos, todos decanos de distintas universidades, y yo tuvimos un debate sobre Santiago. Enverdecimiento de los edificios, cambio en la circulación de las calles, en fin. Hay que hacer esto sí o sí. El uso de áreas verdes. Esto no se soluciona solamente con bicicletadas, porque estás manejando, estás andando en tu bicicleta, como dices tú, bajo el CO2 más espantoso. Esto no se soluciona simplemente con ese tipo de medidas. Pero te quiero repetir que si algo aprendí en mi carrera profesional de ya casi 50 años, es que todo lo que tú pienses, todas las medidas que tú quieras tomar de reorganización industrial, de huella de carbono para todas las empresas en el parque industrial, cambio en la agricultura en la circunvalación de Santiago, dónde se construyen las casas, etcétera, 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 todo esto tiene que tener un criterio de una nueva forma de vida en Santiago. Y eso va a costar tiempo. Pero te quiero decir que tú vas a estar confrontado con eso. Porque este no es un tema que lo podemos meter debajo de la mesa. O sea, no sé cuántos años de vida me quedan a mí. Pero a ti, en principio, te quedan mucho más que a mí. Y vas a ser tú el que hace esto. Entonces mañana a alguien se le va a ocurrir, mira, no, la solución es una nueva empresa. Balones de oxígeno. Entonces te metes al auto y te pones tu balón de oxígeno, está todo bien. La política del avestruz, que se acumula, y él tiene la cabeza debajo de la arena y no quiere tomar responsabilidad. Quiero decirle a ustedes que yo vengo a entregarle el bastón. Yo he estado hablando sobre este tema durante 40 años. Ahora les toca a ustedes. No porque este es un tema que te va a destruir tu ideología política, religiosa. Esto no tiene nada que ver con política. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto tiene que ver con sentido común, con la capacidad de tener una visión de futuro. Por eso que aplaudo al Papa Francisco, porque él tuvo la valentía de decirle al mundo: el modelo no está funcionando. Imagínate, ¿cuál es tu nombre? Franco. Franco, imagínate, Franco, que uno va a una elección presidencial con este tema, con un cambio de paradigma, lo que yo llamé el otro camino, y tú sacas un 2.4%. Ahora la autoridad es de ustedes, ahora el llamado de ustedes, ahora la responsabilidad de ustedes. Eso, vamos a 2 preguntas más arriba, voy por el eso, te dejo acá. Hola, mira, yo te quería proponer el siguiente ejemplo. Cuando una planta de tabaco es invadida por larvas, expele una toxina que atrae a la avispa para que se coman las larvas. Entonces, poniendo el ejemplo que el planeta fuese la planta de tabaco y nosotros fuésemos las larvas, podría que la Tierra, destruyendo la capa de ozono o por catástrofes climáticas, estuviese tratando de deshacerse de las larvas que somos nosotros. O sea, te quería preguntar cuál es tu opinión acerca de eso, porque también puede ser una teoría. ¿Qué pregunta más importante? ¿Qué pregunta más importante? Fíjate que lo que tú dices, según mi experiencia, es absoluta realidad. O sea, yo lo único que quiero decir es que los dinosaurios no existen. La naturaleza va a seguir siempre.
Yo fui hace poco tiempo atrás en Concepción a dar una conferencia que se llamaba El futuro del agua. Y yo comencé mi conferencia diciendo, el futuro del agua está totalmente asegurado. El único futuro que no está asegurado es el de nosotros. Imagínate, nosotros nos creemos la raza superior. Nosotros somos aquí los caminantes superiores sobre este hermoso planeta. Somos los dominadores. Nosotros cortamos árboles, destruimos los cauces, los ríos. Hay parte de la historia de la humanidad, en los últimos 10.000 años, en que ha desaparecido gran parte de la humanidad. Fíjate que yo no soy religioso, no tengo religión, pero leo mucho los libros sagrados, porque son una fuente de pensamiento no solo religioso, sino también espiritual y económico. Estos libros sagrados tienen mucho de economía. Y uno de los pasajes más interesantes de la Biblia para mí es el pasaje del Arca de Noé. Es interesante que, no me voy a referir a todo porque no hay tiempo, pero Dios va y le dice a Noé, la cuestión está re mal acá. Los seres humanos están destruyendo todo el planeta. ¿Sabéis qué más? Chao pescado. Haz un arca, vas tú con tu familia y tu hijo, su esposa y nadie más. Ni un otro ser humano. Pero, no sé cuál es lo que pensaba Dios en esa época, tienes que llevar un macho y una hembra de toda la especie animal. Increíble, ¿eh? No dijo, mira, solo quiero un elefante y un elefante. No, todos. Y además le dice a Noé, tienes que tener un arca suficientemente grande para la alimentación de este ganado, porque va a estar mucho tiempo en eso. Y la Biblia dice que se inundó el planeta, no quedó nadie. Se acabó la raza humana. Cuando de repente Noé dice, mira, parece que se acabó este diluvio, nos tiramos una paloma, ¿no es cierto? Y trae la famosa ramita de olivo. Y dicen que la arca está en el monte Ararat, no sé, pero así dicen. Y Dios fue capaz de crear con una familia a los amarillos, los blancos, los negros, los musulmanes, los católicos, los budistas, pero tuvo que tener a todas las razas de animales para poder subsistir. Me dice dos cosas muy importantes. Lo primero, de lo que tú dices, es clave. Y hay varias maneras de matar a los gusanos, a las larvas. Una manera es enfermando a las larvas. Más enfermedades, más desgaste, te mueren. Otra vez cambiándoles la mente, volviéndonos medio locos. Imagínate lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo soy una persona eminentemente pacífica. Aquí leyeron algunos premios internacionales que me han dado por la paz. Yo hasta estuve en el Medio Oriente proclamando una nueva forma de hacer paz. ¿Pero a qué me refiero con esto? Es de que tú no puedes justificar nada con la guerra. No puedes justificar nada con las bombas nucleares. Imagínate, se acaban de cumplir 70 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. ¿Y qué dicen los viejitos japoneses? Por favor, nunca más. Ellos le están diciendo a la generación joven, por favor, no vuelvan a hacer eso. Nosotros lo vivimos, nosotros lo sufrimos. Como que oídos sordos. Y yo pienso que es sumamente importante eso. Y la otra lección de la Arca Noé, que me apoya, que me da esa fuerza vital para seguir hablando de la sustentabilidad hasta que llegue al cajón, es que los animales son mucho más importantes que nosotros. El libro de la creación creó a los animales primero que a nosotros. O sea, ellos son parte nuestra. Nosotros no podemos vivir sin los animales. ¿Tú te imaginas un mundo sin animales? ¿Te imaginas un mundo con una sola raza? La biodiversidad es una cosa central a la existencia humana. Latinoamérica, termino con esto tu pregunta, Latinoamérica, el capital real de Latinoamérica en relación al resto del mundo es su biodiversidad. Ese es el gran capital latinoamericano. Y nosotros lo estamos destruyendo a una velocidad espantosa. Si tu pregunta es genuina,
si las ha hecho genuinamente hacia mí, automáticamente toma la responsabilidad de corregir lo que tú estás viendo. Muchas gracias. Hola. Usted mencionó la tala de árboles nativos, pero resulta que en el sur, donde está la mayoría de estos árboles, también es hogar de muchas culturas ancestrales, por lo cual la tala de estos árboles no solo implica un daño a la naturaleza, sino también a aquellas culturas. Entonces mi pregunta es ¿qué haría usted o qué propondría usted que nosotros hiciéramos como sociedad para luchar contra aquella injusticia, sabiendo que en este país muchas veces al que lucha se le trata como terrorista? Eso. Bueno. Esa es política. Me gustó esa pregunta política. Me alegro que algunos estudiantes estén envueltos en la política. Porque si no estamos envueltos en la política, el último apaga la luz. Ahí tocaste varios temas. El primer tema, el bosque nativo, lo uniste con el tema de los pueblos originarios y después hablaste de luchar genuinamente y no que lo califiquen a uno como terrorista. Voy a empezar por el último, que parece el más jugoso. El establishment, no sé si esa palabra la conocen, la estructura de poder existente, que es una palabra en inglés muy corta y buena, el establishment, quienes controlan el poder. Ellos no solo controlan el poder porque lo tienen amarrado, ellos controlan el poder a través del lenguaje, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, de la radio, de los diarios, hasta del Facebook, hasta del Google y hasta del Twitter. Eso yo lo llamo la gramática social. Y esta gramática social tiene que ir acompañando el gran matrimonio del siglo XX. ¿Cuál fue el matrimonio del siglo XX? El neoliberalismo con la democracia. Dos elementos que definicionalmente pueden ser muy interesantes y loables, pero que en la práctica no están dando los resultados porque no hay una buena democracia y porque el neoliberalismo se ha transformado como el juego del monopolio. Alguien se queda con todo. Parte de esta gramática social es decirle a quien ellos no están de acuerdo, no de que están luchando por una causa justa, sino que eres esto. Yo esto lo aprendí en Estados Unidos, en la época de Ronald Reagan, que él hablaba de los freedom fighters, eran los grandes luchadores por la libertad, cuando eran tan terroristas como los otros. La única diferencia es que uno tenía armas rusas y los otros tenían armas norteamericanas. Yo no estoy en favor del terrorismo, por favor. Yo estoy en favor de la paz. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, se usa la palabra terrorista como un léxico de la gramática social que le permite a la gente tomar una imagen. Pero ¿quién determina si tú eres un terrorista o no? Tus actos. ¿Y qué determina tus actos? Tu nivel de conciencia. Y ahí te quiero desafiar. ¿Es tu nivel de conciencia suficientemente amplio como para entenderte tú en tu lucha y entender al otro en tu lucha? Si tu conciencia es tan chiquita que solo cabe tu propuesta y no cabe la propuesta del otro, hace crecer tu conciencia. Y esa es una de las grandes diferencias de los líderes en Chile y en el mundo entero. Cuando tú te transformas en la persona visible y líder de una nación, tú tienes que tomar el nivel de conciencia social
el nivel de conciencia colectivo que tiene que ser mucho mayor que la suma de las partes. Nadie puede quedar afuera. Respecto a la relación bosque nativo con los pueblos originarios, la gran virtud de nuestros pueblos originarios, a los cuales le tengo un respeto profundo, y he trabajado con ellos durante muchísimas décadas, estuve en el medio de la lucha en la Comisión de Derechos Humanos como representante del Banco Mundial ante la Comisión durante años, luchando para que se aprobara, ¿no es cierto?, la famosa resolución de los derechos humanos por los pueblos originarios. Y ayudé mucho como arquitecto de la única organización de la sociedad civil que existe en Naciones Unidas, que es este grupo, ¿no es cierto?, independiente, que está enclavado en la estructura orgánica de Naciones Unidas por los pueblos originarios. Pero la gran filosofía del pueblo originario es lo que se llama la cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Significa que todo está unido. Todo es parte de todo. Nada se puede separar. En el conocimiento moderno, llamado moderno, se separaron las cosas. Ellos no separan la medicina de la economía de la agricultura. Todo es uno. Nosotros lo desarmamos con la lógica formal. Se aceleró este desarme del conocimiento con la revolución industrial y hoy día es difícil encontrar una persona que practique medicina. No, yo soy especialista en tal y tal y tal. Lo mismo los economistas. Hay economistas monetaristas, fiscal, de política fiscal, de mercado, de no mercado, etcétera, etcétera. El bosque nativo es parte esencial de la economía, de la cultura y de la espiritualidad de nuestros pueblos originarios. Porque los pueblos originarios han tenido la capacidad de ver al árbol como algo más allá que un pedazo de madera. Ellos se conectan con el árbol porque ellos ven la divinidad del árbol. Voy a decir algo personal. Yo soy sacerdote maya. Soy el único sacerdote maya en Chile. Tengo 27 años de sacerdocio maya. Y ahí aprendí eso. Para mí fue natural. Porque siempre estaba muy pegado a la naturaleza. Fue natural esa filosofía espiritual de los mayas. Y cuando tú llegas a un cierto nivel del sacerdocio maya, el maestro te dice, mire, para pasar al otro estado, tiene que aprender a hablar con los árboles. Imagínate el shock a un tipo del occidente que te dijera, mira, tenés que ir a hablar con los árboles. Yo no voy a expandirme mucho en esto, pero quiero decirle a ustedes que la naturaleza no está muerta. La naturaleza está viva. Y mientras más árboles con ADN milenarios tú estés sacando del mapa, menor son tus opciones de vida en esta meta. Menor es tu capacidad, menor es tu inteligencia, menor es tu memoria, menor es tu habilidad de crear nuevas cosas. Por lo tanto, en este momento, si seguimos destruyendo el medio ambiente, no solo vamos a destruir a los pueblos originarios, nos vamos a destruir todo. Gracias. Vamos a dar dos preguntas más. Carmen, ahí abajo, tú querías hacer una pregunta, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, allá, ¿no? Ya. Ah, pero... Hola, le quería preguntar a usted que como fue ex candidato presidencial y bueno, ¿qué opina usted sobre el proyecto que ahora creo que está, no se ha hecho nada sobre Hidroicén? Eso. ¿Qué es lo que piensa y qué haría si es que fuera presidente en este momento? Gracias. Mira, he sido bastante explícito en eso. Yo estoy en contra de Hidroicén.
De hecho, estoy de acuerdo con la política del gobierno de no seguir con hidroaicén. Naturalmente podríamos pasar toda la mañana discutiendo los argumentos, pero yo quisiera, en vez de yo autoapoyarme en mi propia respuesta, yo quisiera dejarte con cierto elemento de reflexión. Nuestra sociedad solo valora en este momento, o aparece así, con lo que dice el mercado. Si el pan vale 1.000, pago 1.000, me llevo el pan. Si hay menos pan, sube el precio, tengo que pagar más. Como que el mercado determina el valor. No estoy hablando solo del precio. Determina el valor de las cosas, el valor de nuestra realidad. Y eso es muy grave. Porque no tan solo existen valores de mercado, existen valores ecológicos, existen valores espirituales, existen valores sociales, existen valores culturales, existen valores ancestrales. Por ejemplo, este embalse al cual yo hablaba anteriormente va a inundar 2 cementerios mapuche. Como sociedad estoy hablando en este momento, no como político. ¿Cuánto es el valor de la tumba de una machi o de un toqui que va a ser destruida por esta agua? ¿Vale algo eso? ¿Cuánto vale el paisaje? Ayer discutía yo con un grupo de jóvenes sobre el paisaje. Cuando yo tenía tu edad, yo veía la cordillera de los Andes en Santiago en todas partes. Daba lo mismo si tú vivías en la estación central o aquí arriba al lado de la montaña. La cordillera de los Andes era nuestra compañera. Hoy día tú andas en Providencia, no es nada. ¿Cuánto vale el paisaje? ¿Valen los edificios más que el paisaje? No. Yo estoy de acuerdo contigo. No. Absolutamente no. Pero ¿cómo hacemos que la sociedad le dé un valor a eso? Ahí está la educación de la escuela. Ahí está la educación que tú le das a tus hijos, a tus hijas. El respeto a los animales. ¿Cuánto vale un animal? Imagínate los grandes crímenes que hay en los mataderos. Entonces, ¿qué contiene valor? Yo te aseguro que si yo te digo, mira, dame tu mascota, le voy a cortar el cogote, tú me vas a decir, posible. Absolutamente no. Tu mascota te ama, tu mascota duerme contigo, tu mascota te recibe cuando llega a la casa. Hay una relación de amor. Nuestra sociedad no está regida por el amor. Nuestra sociedad está regida por el dinero. Ya vamos a terminar. Y te quiero decir que esto no es esotérico. Mahatma Gandhi decía que lo único que vamos a conservar es lo que amamos. Y que si no hay amor con la naturaleza no vamos a conservar nada. Hace 30 hidroaicén, yo te aseguro que no va a cambiar la composición política de este país, que no va a cambiar la composición de riqueza de este país, que van a seguir los mismos, ¿me entiendes? Porque la electricidad hay que llevarla para el norte, donde están los mismos que son dueños del sur, que son dueños del agua, que son dueños de las mineras, que son dueños de los bancos, que son dueños de todo. Entonces a mí como una voz de minoría, porque fui una minoría en el Banco Mundial, te puedes imaginar, con todos estos economistas neoliberales, yo no tengo miedo de hablar en el campo enemigo, ningún miedo. Yo no tengo miedo de trabajar con el enemigo, porque hay que trabajar con todos. Ese es el llamado de la humanidad. Y la otra respuesta, que es más fome: hay 50 opciones más para lograr los mismos kilowatt horas que se necesitan. Hay una serie de argumentos técnicos, yo estoy en contra de eso. Yo te digo, es interesante que una de las marchas más grandes del país fue hecha detrás del tema de hidroaicén. O sea que tocó una fibra que va más allá de producir electricidad. ¿Cuánto vale un río pristino que no lo ha tocado nadie? Que es limpio. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre era un pescador empedernido. Y él necesitaba compañeros de pesca. Entonces a todos nos metían, a partir del 1 de noviembre, en el auto, en un Ford 51, salíamos a pescar. ¿Cuáles eran los grandes viajes?
Rancagua. Llegar a San Fernando era una cosa inmensa, y de San Fernando a la cordillera en el Río Claro ya era una cosa increíble. Después nos fuimos yendo a Curicó, porque no hay pescado de aquí hasta Curicó. Después nos fuimos a Talca, después nos fuimos a Linares, Parral, llegamos hasta Villarrica, Pucón, y ni siquiera hoy día. Fíjate que a mí me tocó pescar a Banano, porque encuentro que es un crimen, pero a mí me tocó estar en el lago Villarrica, donde tú sacabas salmones de 10, 15 kilos. Yo digo, qué locura, ¿cómo no se le ocurre hacer eso? Pero te quiero decir que la productividad natural de nuestra agua es cada vez menor, de nuestro océano es cada vez menor. No hay hidroocéano. El último mono nunca se ahoga, ese, ¿no? Ya, bueno, quería volver a hacer, como retomar el tema como que habían preguntado antes, que igual así como había tocado por lo mucho que estaba contaminado acá en Santiago los últimos meses. Y es que yo había escuchado como que la parte de la contaminación que generaban los automóviles era como una muy mínima, como un 4%, algo así, no estoy seguro, pero y que gran parte del resto de la contaminación la generaban, por ejemplo, en Santiago, panaderías, así, en los sectores más pobres, o esos lugares que necesitan hornos para lograr generar combustión. Entonces aquí como que retomo algo igual súper chocante, porque hablamos de la contaminación, pero restringir, no sé, una panadería en un lugar pobre como que no lo podemos hacer. Entonces mi pregunta, yo que no soy muy conocedor de las medidas que se tomarían, pero en este caso, en el choque de que estamos hablando de alimentar a los pobres con lo más básico que es pan, y entre mantener un nivel en la contaminación, ¿qué medidas serían las que se tomarían en ese punto? Gracias. Mira, te voy a decir que te voy a dar una respuesta, pero primero te voy a hacer una oferta. ¿Por qué no formas un comité en el colegio para contestar la pregunta? ¿Por qué no forman un comité en este colegio para combatir la contaminación en Santiago? Porque no te acostumbres a la sala de clase, no te acostumbres a que todos te estén dando la respuesta masticada. Aquí formen eso. Ahora, la contaminación en la ciudad es diferente dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, si tú vas al sur, la gran contaminación es por el uso de la leña. Y hay soluciones para eso. Yo le he dicho a muchos políticos, si quieres sacarte realmente un premio, resuelve el problema de la leña, porque tiene solución en un periodo de 4 años. Y yo prometí eso en la campaña. Yo no prometí resolver toda la contaminación en todos lados. Soy un irresponsable, son 4 años. Pero sí prometí resolver el tema de la leña, con secadores de leña, porque es la humedad de la leña la que produce la mayor contaminación. Con una política de aislamiento térmico de las casas, de tal manera de poder producir eso. El tema de la estufa, más eficiente. Y producir un producto alternativo que permita no solo calentar agua, sino que también cocinar, ¿no es cierto?, que sea de mínimo impacto en el medio ambiente. Tú has dicho algo que me impresionó muy bien y que me tocó, que es la relación contaminación, política de contaminación y equidad. En tu propuesta, que yo la comparto, tú me dices a mí, mire, fíjese que le estamos pegando al chico, ¿no es cierto?, al panadero de la población, y eso es injusto. Mi respuesta a eso es claramente injusto. Y creo que lo que yo saco de tu pregunta, y quiero utilizar tu pregunta para hacer una generalización,
es que el gran tema de la sustentabilidad del medio ambiente, en términos de enseñanza como economistas, se llama la teoría de las externalidades. Y quiero hablar de eso un minuto porque es una cosa conceptual, estamos en una institución educacional, por lo tanto no todas las respuestas tienen que ser políticas. Las cosas que tú haces no solo tienen un efecto en ti, sino tienen un efecto externo, por eso se llaman las externalidades. Hay dos grandes tipos de externalidades: la externalidad ambiental y la externalidad social. En términos concretos, una empresa no solo debe abocarse a lo que está dentro de las panderetas de la empresa, sino también de lo que contamina fuera de las panderetas de la empresa. Dentro de las externalidades ambientales hay dos tipos. La primera es intertemporal, sobre el tiempo. Por ejemplo, lo que nosotros estamos causando a los niños y a las generaciones futuras. Eso se llama externalidad intertemporal. Pero lo que tú me hablas son las externalidades espaciales, en el espacio. Por ejemplo, tú tienes un río, ¿no es cierto?, una cuenca. Y aquí arriba hay una industria de celulosa, y aquí abajo, en el mar, están los lobos marinos, y pongámosle nombre y apellido, el río Itata y los lobos marinos de Cosquecura. Esta compañía de celulosa contamina el río Itata y mata a los lobos de Cosquecura. Calama produce y contamina a la gente que vive en Calama. En Antofagasta y Arica la contaminación por metales es increíble en los niños. Y yo lo decía en la campaña presidencial, la gente, esto no tiene importancia, después de la campaña salieron todas estas cosas. Lo bonito de mi campaña, y lo que me siento muy feliz, es de que el impacto de la campaña fue mayor que los votos de la campaña. El tema del medio ambiente está aquí, se va a quedar aquí para siempre. Por lo tanto, yo te diría que tú tienes toda la razón, que cualquiera sea la medida anticontaminante que nosotros adoptemos, tenemos que tener una preocupación vital sobre a quién le toca pagar esa contaminación. En Chile hay más excepciones que reglas. El que paga esto, sí, pero este grupo no lo va a pagar. O sea, el lobby como que funciona muy en términos de realmente proteger a ciertos grupos económicos. Como esta era la última pregunta, yo quiero terminar diciéndole al rector muchísimas gracias, al presidente del centro, a José Pablo, a sus colegas, a sus amigos y a todos ustedes. Para mí es un honor haber estado en la escuela y ojalá que la escuela sea verde y que la escuela sea un ejemplo para todo el país y para el mundo entero. Muchas gracias.